saludándolos, no sé desde dónde nos esté viendo en esta noche, pero de verdad, un privilegio poder llegar a su computador, poder llegar a su celular, bueno, no sé. Gracias de verdad por este tiempo que sacan ustedes para apoyar las cartas de Lina y para que juntos podamos ser de bendición, porque de eso se trata, que juntos podamos ser de bendición a tantas personas que los necesitan. En este momento voy a compartir precisamente el enlace para que las personas puedan irse contactando a través del WhatsApp, a través del Facebook. Ustedes me pueden ayudar. De eso se trata, que juntos podamos trabajar y juntos podamos ayudarnos en este tiempo. Ahora 8 días les prometí que iba a tener un invitado y aquí está ese invitado porque vamos a hablar de temas muy interesantes y uno de estos temas es precisamente ¿a dónde vamos cuando morimos? ¿Qué pasa sobre todo con los cristianos? Porque a veces las personas están en el cristianismo y tienen dudas de a dónde van precisamente los cristianos cuando morimos. ¿Vamos directamente a la presencia de Dios o simplemente vamos a dormir? Bueno, son dudas y son cosas que tienen las personas y que pues se les respeta, pero hoy vamos a ver precisamente estas respuestas a la luz de la palabra de Dios. Hoy tengo conmigo un invitado, como les decía, muy especial. Él es mi amado esposo, Miguel Ángel Beltrán, un hombre de Dios, un hombre al que amo muchísimo y junto a él he venido trasegando, se puede decir así, la vida cristiana. Hemos estudiado juntos también las cosas de Dios y bueno, tenemos 28 años de conocernos y felizmente cristianos de la mano de Dios. Así que sin más, saludo a mi esposo Miguel Ángel Beltrán, como le decimos muchos de cariño, Michel. Así que bienvenido. Mi amor, te voy a decir Michel, hoy eres mi invitado. Bienvenido a las cartas de Lina. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues qué privilegio estar frente a los que están ahora conectados. Esperamos que estos temas que tratamos pues sean de edificación para toda la familia. Recuerden que usted está en libertad de opinar, ¿cierto? De tener sus propias ideas. Aquí simplemente damos una información que pueda ser útil para las familias y si las familias pues lo toman, va a ser de mucho provecho. Así que muchas gracias y estamos dispuestos a que todo salga de la mejor manera. Lo más importante es que ustedes puedan saludarnos, que ustedes puedan compartir. Si tienen preguntas y está en nuestra capacidad, de acuerdo a la palabra de Dios, podérselas contestar, no nos las sabemos todas. Eso sí, hay que dejarlo claro porque lo único perfecto en esto es nuestro Señor. Pueden hacerlo y vamos a meternos en lo que es en sí la palabra del Señor. Quiero comenzar saludando a Doralba Sánchez. Ella nos dice: hola Linita, qué bueno escucharlos. Saludos de Juanita para usted, para su esposo. Qué rico verlos. Saludo también a Patricia Guzmán, que está allí conectadita. María Isabel Botero dice: bendiciones Cuñes, te están saludando por aquí, mi hermosa hermana desde el municipio de Belén de Umbría, y hay muchas más personas conectadas a esta hora. Si usted está fuera del Facebook y está simplemente mirando, qué bueno que pueda ingresar y que pueda también darnos un saludo muy especial. Vamos entonces a comenzar este tema, que es un tema que para muchos es controversial. Sí, realmente en estos tiempos donde pues está de moda la palabra muerte lastimosamente, porque pues con esto del coronavirus, esto está atacando a niños, jóvenes, ancianos, todas las edades, todos los grupos sociales, nadie está exento a que a cualquier momento nos llamen a cuentas por nuestra vida. Entonces la primera pregunta que pudiera surgir de este programa, que es a través de preguntas, es ¿qué es la vida? ¿Cierto? Y hay dos maneras de responder esta pregunta. Una es a nivel científico, biológico, químico, o sea, en la parte material.
Y es muy sencillo responderla, es simplemente cuando tenemos los signos vitales bien, cuando nuestras células tienen energía, cuando nuestros átomos y, y todo lo que comprende esta parte química está funcionando bien, hay movimiento, hasta el punto de que llega al nivel de nuestro cerebro y hay pensamiento, ¿cierto? Todo está funcionando, respiramos, pensamos, sentimos, hablando pues del ser humano, en la parte fisiológica decimos que hay vida, que esa persona tiene vida, tiene signos vitales, ¿sí? Y hay algo que la ciencia también se asemeja mucho a lo que más adelante vamos a ver en la palabra de Dios, y es que químicamente está comprobado que el ser humano, o sea, la parte corpórea, física, material, nuestro cuerpo, está constituido de los mismos elementos que tiene la tierra o el polvo de la tierra, lo cual ya Dios lo había dicho en la palabra. Ahora, la respuesta bíblica, ¿qué es la vida? Pues tiene mucho que ver con el origen y la creación, que está en el libro de Génesis. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el versículo 1 del capítulo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 11 dice que creó el reino vegetal, o sea, todo lo que es las plantas, los árboles, las flores. En el versículo 16 dice que creó las estrellas, o sea, todo lo que hay en el firmamento, el cielo externo, ¿cierto? En el versículo 20 y 21 dice que creó los animales acuáticos y aéreos, o sea, los que pueden volar y los que pueden nadar. En el versículo 24 dice que creó a los animales terrestres. Y en el versículo 26 nos incluye a nosotros. Dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esto lo complementa en el versículo 27 del capítulo 2 de Génesis, donde Dios dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y para complementar, dice que formó al hombre del polvo de la tierra. O sea que aparte de darle una vida biológica al ser humano, le dio una vida espiritual, que es donde dice aquí cuando dice, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Lo cual nos indica que además de darnos vida biológica, nos dio vida espiritual. O sea que no solamente debemos limitarnos a la parte biológica, física, química de la vida y que ahí termina todo al final, no. Si Dios nos dio una vida espiritual o un elemento espiritual, es porque algo va a suceder cuando muramos, cuando este cuerpo físico muera, que va a pasar más allá. Además, mi amor, hay algo muy especial y es que Dios a nosotros los seres humanos nos hizo con eternidad. Por eso muchas de las personas, así sean de diferentes religiones, de diferentes doctrinas, ellos siempre han tenido como esa necesidad o creen que va a pasar algo después de que se mueran. Y vamos a ver más adelante también cómo diferentes religiones, por ejemplo en el caso del hinduismo, ellos creen en que van a morir y van a reencarnar, ¿cierto? Hay otros que dicen que simplemente van a dormir y viene la resurrección en el momento que Jesús venga por segunda vez. Hay otros que creen que tienen que hacer muchas obras y que cuando mueran van a tener una vida eterna de acuerdo a las obras que hicieron. Todo eso se respeta, pero Dios nos hizo seres eternos y por eso esa intuición de saber que después de la muerte viene algo. Y mira lo hermoso que tocaste ahí y es como Dios nos preparó todo, comenzó creando los cielos, la tierra, perfecta. El orden tan tremendo. ¿Y qué fue lo último que Dios creó? O sea, cuando nosotros ya nos tenía organizada toda la casa con todo lo necesario, hablamos de casa del planeta Tierra, ya y sí nos puso aquí para que disfrutáramos de todo. Estaba el oxígeno, estaban las plantas, estaban los alimentos, los animales, el agua. Todo estaba hermoso, listo ese es para que Dios. Pudiéramos disfrutar ese paraíso terrenal. Antes de pasar a qué es la muerte, para poder meternos en el tema, porque es necesario entender esto, quiero saludar a María Eugenia Montoya. Maru, un abrazo grandísimo para ti. Uy, está haciendo un calor bien sabroso aquí en la ciudad de Pereira. Y aquí en Gama Valle. Mejor dicho, tenaz este calor, pero qué rico poder estar con ustedes. Quiero saludar a mi cumpleañera favorita, mi Juli hermosa, nuestra monita preciosa, está cumpliendo años hoy. Y allí también está bien pegadita a las cartas de Lina. Ahora sí, hablemos un poquito sobre la muerte. Bueno, la segunda pregunta es la antagónica. Si ya vimos qué es la vida, entonces
lo contrario, ¿cierto? ¿Qué es la muerte? Tema bien espinoso y que le toca la vibra más de uno, sobre todo en estos tiempos que la gente está muriendo prematuramente. Es bastante fatal lo que se siente cuando alguien está enfermo de algo que lo puede llevar en un momento u otro Ujú. rápido a dejar de respirar. Entonces la muerte médicamente hablando es lo contrario de lo que ya vimos, es la ausencia permanente de signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales? Pues la respiración, la tensión arterial, la circulación sanguínea, la El- temperatura, el Ajá. pulso. Y hablando cerebralmente, cuando ya no hay sistema de pensamiento, ya la persona no está consciente, no prácticamente es como un ente. Puede estar el cuerpo vivo, pero si la persona tiene muerte cerebral es como decir que esa persona Se ya está prácticamente desconectando, se se está desconectó. desconectando totalmente Ujú. de este mundo, hablándolo médicamente. Ahora, bíblicamente, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿a qué se refiere la muerte? Por ejemplo, en Job 34:15 dice la Biblia que toda carne, hablando del ser humano, perecerá y el hombre volverá al polvo. Entonces ahí confirmamos que hay una muerte del cuerpo físico. O sea, el Ujú. cuerpo físico que tiene los mismos componentes del polvo de la tierra volverá a convertirse en polvo. En Ajá. Eclesiastes 12:7 dice que al momento de morir el polvo del cual fue formado el hombre volverá a la tierra. Entonces ahí acabamos de reconfirmar y miren esta parte que interesante. Y el Interesantísimo. espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Entonces, indiscutiblemente, la vida no es solo física, hay un elemento no corpóreo, espiritual, etéreo, que hace parte de esa vida. Y está totalmente unida. Si ese elemento falta, pues la vida se escapa. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué surgiría de estos dos temas que hemos visto, de estas dos preguntas? ¿Cuál sería la pregunta que pudiera seguir en este orden? ¿Qué sucede entonces después de morir? Sería la pregunta que podríamos hacernos. Para la ciencia, ahí termina todo. Cuando muere el cuerpo, se apaga el cerebro, deja el cuerpo de respirar, de tener signos vitales, ahí muere Hasta todo ahí. para los científicos. Estoy Ujú. hablando de los que no creen en De los nada que no creen en espiritual, nada. que no creen en un Dios, en una vida más allá. Ahí termina todo. Qué triste pensar de esta manera, que siendo creados a la imagen y semejanza de Dios, ahí termina todo. Muy triste para los que piensan así, pero respetamos la opinión de cada cual. Entonces, esto nos lleva a reflexionar en algo y es, ¿qué le sucedió a esas personas que murieron antes de la crucifixión de Jesucristo? Porque vamos a ver en esta noche qué pasa al momento de morir para los que vivieron desde que Dios creó a Adán y Eva, que fue la primera pareja, hasta la época de Ujú. que Cristo murió en la cruz, ¿cierto? Ujú. Y que prácticamente él hizo una obra muy maravillosa ahí. ¿Qué pasó con estas personas? ¿Dónde están esas personas que murieron? Las almas, lógicamente. ¿Y dónde están las almas de las personas que murieron ya en la época de Cristo, cuando Él vino a la tierra? Entonces mi esposa tiene algo interesante que comentarles al respecto. Antes de comentar esto, quiero saludar a Zoraida Álvarez. Sora, un abracito muy grande para ti. A Gloria María Guzmán, aquí nos dice escuchándolos, felicitaciones. A Eliana Lorena Guzmán también, Erika, a todos los que están allí bien conectaditos a esta hora en las cartas de Lina. Antes de Cristo en el Antiguo Testamento, hay una palabra que tenemos que conocer y es una palabra que de pronto ustedes cuando han leído la Biblia se la han encontrado y ustedes no saben bien qué es. Y es la palabra Seol. David usa mucho esta palabra en los Salmos y Seol, que quiere decir Sheol en el hebreo, traducido es el lugar de los muertos o el lugar de la sepultura. Es muy importante saber esto. Entonces, ¿qué pasa? Los hombres desde Adán hasta el momento en que Jesucristo muere en la cruz del Calvario, es decir, todos los que han muerto desde Adán hasta el momento en que Jesucristo eh, va a la cruz del Calvario a morir por todos nosotros, ellos, sean o que fueran buenos o malos, ellos descendían al centro de la tierra, lo dice la palabra de Dios, y bajaban y allí era donde se encontraba el Seol. Y lo que más me impacta de esto es que si usted tiene una Biblia,
usted pueda mirar que lo que le estamos diciendo es así. Lo que más me impacta de esto es que es el mismo Jesús en Lucas 16, del 19 al 31, el que nos cuenta la historia y el que nos muestra la dimensión de lo que estamos tratando esta noche. Nos cuenta Jesús allí la historia que es real y nos muestra que habían dos hombres, que estaba un rico y que estaba Lázaro. Ustedes pueden ir allá y pueden ver cómo se desarrolla toda esta historia, porque por causa del tiempo es muy difícil detenernos allí. Y nos dice que Lázaro era pobre y el rico, pues era rico, y a ambos les llegó la hora de la muerte. Llegan los ángeles por ellos y los bajan. A Lázaro para dejarlo en el paraíso y al rico para dejarlo en el Seol, o lo que llamamos también, o llama la Biblia, como Hades. Esto lo reveló el mismo Jesús en esa parte para que ustedes lo lean. El lugar a donde van ellos en ese momento, donde ellos mueren, Jesús mismo lo muestra y está dividido en dos partes. Cuenta esta historia, si usted la lee, que estaba Lázaro en el seno de Abraham, es decir, en el paraíso, y en un abismo estaba el rico. Tengo que aclarar que el rico no se condenó por ser rico, porque a veces las personas creen que es que los ricos no se salvan. No, los ricos si tienen a Jesús se salvan. No, el rico se condenó simplemente porque no tenía temor de Dios y porque no tenía misericordia y bueno, no era justificado con todo lo que hizo y no tenía nada de Dios en su corazón. Entonces estaba el Lázaro en el seno de Abraham, en el paraíso, y estaba el rico en el abismo, en el Hades. Y dice la palabra que el rico le gritaba a Abraham y le decía: Abraham, por favor, manda a Lázaro. Imagínense, niño, y siquiera en el Hades aprendió a ser humilde, ¿no? Humilde. Manda a Lázaro, por favor, para que le avise a toda mi familia, para que crean en el Evangelio, para que crean en Dios, para que crean que el infierno es real, le decía y le gritaba, según la historia, el rico a Abraham y le pedía que mandara a Lázaro. Pero allí se le dice que es imposible y que ya no se puede hacer absolutamente nada. El mismo Jesús aquí nos muestra que en estos dos lugares las personas eran conscientes. Tanto Lázaro como el rico eran conscientes, podían hablar, podían sentir. El uno gozaba de su tranquilidad, de su paz en el paraíso, en el seno de Abraham, y el otro en el Seol estaba atormentado y tenían memoria en ese momento. Imagínese el rico decir: me estoy condenando, estoy atormentado, mi familia va a venir a este lugar, por favor, que se pueda hacer algo. Pero ya infortunadamente no se podía hacer nada, y es allí donde Jesús mismo nos muestra que solo hay dos lugares: el cielo y el infierno, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos lugares hay? Pues hay dos lugares, o sea, muchas doctrinas, muchas creencias religiosas diferentes a lo que dice la Biblia. No sé de dónde habrán sacado la información, Porque no pero está en la nosotros nos Biblia. basamos en la palabra de Dios, que es inmutable, ¿cierto? Solo dice que hay dos lugares, el cielo o el infierno. No hay lugares intermedios, que usted va a un lugar a purgar sus penas, a estar como en un descanso, en un dormitorio, y después va a otro lugar. No, solo hay dos lugares, tres diría yo: la tierra, el cielo Y y el el infierno. infierno. Pero estamos hablando pues Del al finalizar espiritual. la vida acá en la tierra. Entonces, según el mismo Jesús, solo hay esos dos lugares. La evidencia de esto lo dice el mismo Jesús con sus propias palabras. Entonces, la pregunta que podría surgir ahí para continuar es: ¿qué sucedió con Jesús cuando murió en la cruz? Recuerden que él vino por primera vez hace unos 2020 años aproximadamente. ¿Qué consecuencias espirituales dejó esta muerte de Jesús para la humanidad, para los que creyeron en él o para los que no creyeron en él? Entonces ahí viene una explicación con fundamento bíblico muy interesante. Esta explicación, porque hasta donde llevamos, ¿qué llevamos? Llevamos las personas que han muerto desde Adán hasta el momento en que Jesús murió en la cruz del Calvario, que van o al paraíso, que es el lugar del seno de Abraham, así lo llama la Biblia, o al Seol o Hades, ¿sí? Hay personas que se quedan donde dice en Isaías que los muertos duermen. Y más adelantico les vamos a explicar a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice que los muertos duermen. Muchos creen que morimos y nos vamos a dormir, pero ya vamos a explicar esto para que nos quede bien claro a la luz de la palabra. Sí, porque hay muchas personas que se angustian. Bueno, mi mamá creía en Dios,
o mi papá se murió, mi papá creía en Dios, pero entonces yo no creo que Él esté en el cielo, yo creo que Él está en un lugar durmiendo. Muchos me han dicho que hay un lugar donde vamos a dormir, que todavía no vamos al cielo o al infierno, O a la pues, de lo que presencia de estamos Dios hablando, directamente. sí, o a la presencia de Dios, sino que vamos a un lugar a dormir. Entonces eso está clarificado en las escrituras. Ahora, ¿qué sucedió? Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, hay una palabra que él mismo profetiza para que ustedes, si ustedes quieren anotar las citas, lo pueden hacer para que corroboren que eso está escrito. En Hechos 2:27, donde el mismo Jesús profetiza y dice que Dios no iba a dejar su alma en el Hades, es decir, que Jesús iba a descender al infierno, porque el Hades es el infierno. Entonces dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y después profetiza también en Mateo 12:40, que así como Jonás estuvo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, el mismo Jesús habla y dice, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y ya miramos precisamente en la palabra de Dios en versículos anteriores que el corazón de la tierra es el centro de la tierra y es allí donde está el Seol, es allí donde está el Hades, el infierno. Y Jesús descendió. Ahora, el Hades, mientras Jesús... bueno, quiero primero contarles, antes de meterme, qué pasó con Jesús. En el momento que Jesús iba a expirar, habían dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Uno no creyó en él y otro sí se arrepintió. Y cuando Dios vio que este hombre de corazón se arrepintió, Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el O paraíso. sea que se iban a volver a ver. Cuando ya hubiera muerto el cuerpo físico, había otro tipo de vida donde se iban a volver a encontrar. Exacto, pero lo mandó ¿a dónde? Al paraíso. Primero lo mandó al paraíso. En el momento que Jesús muere, dice la palabra que Jesús desciende al infierno y el apóstol Pedro habla muy claro en esto y dice que Jesús fue a las prisiones, es decir, al infierno mismo, donde vio a los prisioneros que estaban encarcelados y que estaban siendo atormentados. Jesús fue y les predicó a esos hombres y les mostró el plan de Dios a través de él para su salvación eterna. Y fue allí donde Jesús permitió que los que estaban en el infierno tuvieran la única oportunidad de ser salvos a través de él. Por eso la salvación solamente es en vida, porque nosotros, los que ya conocemos a Jesús, tenemos esa oportunidad o de recibirlo o de rechazarlo. Pero ellos no lo habían conocido porque recuerde que estamos hablando desde Adán hasta el momento en que Jesús murió en la cruz. No sé si de pronto hay alguien que esté confundido, me pueda escribir y le aclaramos con muchísimo gusto. Entonces Jesús desciende al Seol, predica la vida eterna, que era el plan de Dios a través de él para salvación, y dice la palabra precisamente, mi amor, si me la puedes leer, en Efesios 4, del 8 al 11, que está ahí cerquita, que habla que Jesús luego asciende y se lleva la multitud de los cautivos, de los que estaban atormentados en ese lugar que era el infierno. ¿Qué dice? Dice Efesios 4, del 8 al 11. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces ahí vemos que Jesús descendió y se fue al centro de la tierra, donde están precisamente los dos lugares, el Hades y el paraíso. Pero en el paraíso son los que estaban justificados, los que creen en Dios, ¿cierto? Los que creen en Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Predicó el evangelio de salvación a los que estaban en el infierno, en el lugar de tormento, para poder darle la oportunidad a ellos, porque ellos murieron sin conocerlo. Y en ese momento los que se arrepintieron, Él los tomó a los que estaban en el paraíso y juntos se los llevó a la presencia de Dios. Jesús los sacó del infierno a los que se arrepintieron y creyeron en Él,
y tomó a los que estaban en el paraíso. ¿Recuerdan que le dijo al ladrón? Esta noche estarás conmigo en el paraíso. Lo mandó primero al paraíso, no podía mandarlo directo a la presencia de Dios porque Jesús todavía no había ascendido al Padre. Entonces, Jesús los toma y los lleva a la presencia de Dios. Y es el mismo Jesús el que nos muestra, y empieza a quebrantarse mi corazón, el que nos muestra cómo su amor inagotable es el que nos lleva a la presencia de Dios, cómo solamente es a través de Jesús. Y hay algo muy lindo y es, ¿quién más corrobora esto? Bueno, Lina, listo, Jesús muestra que los llevó, pero ¿cómo más podemos tener claridad que realmente cuando morimos vamos a la presencia de Dios? En el apóstol Juan, en Apocalipsis, si me lo vas buscando, mi amor, por favor, capítulo 6, versículo 9, la palabra de Dios dice que Dios lleva a Juan a la isla de Patmos, y en ese momento Dios deja el cuerpo de Juan en la isla de Patmos y se lleva su espíritu. No estaba muerto, Juan estaba vivo, solo que transfirió su espíritu al cielo para que pudiera ver todo lo que iba a ver, que ya se los voy a contar. Y aquí quiero detenerme un poquito. La diferencia entre dormir y la diferencia entre morir. Cuando nosotros en la noche dormimos, nuestro cuerpo está quieto en la cama en ese momento, pero nos quedamos dormidos. ¿Qué pasa? ¿Tú estás consciente o estás cómo? No, entramos a un estado de inconsciencia. Entramos a un estado de inconsciencia, pero sabemos que estamos vivos porque nuestro espíritu está conectado al cuerpo. Y eso hace que todo esté conectado. Y que haya signos vitales, como veíamos ahora. Ajá, por eso Juan estaba vivo. Pero cuando una persona está muerta, como le pasó a Jesús, por ejemplo, el cuerpo de Jesús estaba en la tumba, inerte, muerto. Pero su espíritu descendió al infierno y también ascendió a llevar a los que rescató a la presencia de Dios. Entonces, esa es la diferencia. ¿Cuándo es la muerte? Cuando el espíritu sale del cuerpo y se desconecta. Entonces dice la palabra que Juan estaba allí y vio cómo el ángel de Dios comenzaba a abrir los diferentes sellos y llega al sello número 5 que está en Apocalipsis capítulo 6 versículo 9, dice y así, escuchemos qué dice. Apocalipsis 6, 9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, o sea que él podía ver estando en espíritu, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Bueno, ¿qué vio Juan, mi amor? Las almas. Las almas de los que, ¿qué? De los que habían muerto. De los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Ajá, o sea, los que creían en los ese creyentes. momento en Dios, los creyentes, los que creían en Jesús, porque cuando Pablo fue trasladado al cielo, ya Jesús había muerto, ya Jesús había resucitado, y vio a todos los que habían muerto, o sea desde que, Adán hasta perdón, que amor, Pablo subió. Ahí ratifica que los creyentes en Jesucristo van directamente a la presencia a de Dios. la presencia Ahí se de aclara Dios. esa angustia de muchas personas que sí, yo creo en Jesús, pero realmente al morir iré a estar con Él, o a dónde iré. O me voy a ir a dormir. Ahí está muy claro, simplemente vamos directamente a la presencia a de la Dios. presencia de Dios, porque Juan nos dice ahí que lo vio, vio a los muertos allí. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 10? Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces miren que hay conciencia, hay memoria, hay recuerdos. Imagínense, los muertos que creían en Jesús estaban en la presencia de Dios, los vio Juan y los vio adorando y los vio alabando al Señor, y hasta le preguntaron a Dios: Dios, ¿cuándo vas a hacer justicia en la tierra? ¿Y qué le respondió el Señor? Dios les habla. Dice en el 11: y se les dieron vestiduras blancas, sí. y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Este descanso no se refiere a dormir o a estar en un lugar sin hacer nada, quietos, sino simplemente ese descanso es como una espera hasta que se cumplan las cosas que faltan por suceder, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ajá. Entonces, imagínense qué hermoso. Pablo los vio en un cuerpo diferente al que ya les voy a explicar más adelantico, que es el que cuando Jesús venga por segunda vez, que hay otra confusión para las personas. Y dice la palabra que Dios les dijo que los vistieran de blanco.
Y aparte Dios les dice que vayan y descansen, que tranquilos, que estén ahí tranquilitos. Cuando Dios nos habla de descanso en el cielo, les está queriendo decir, mire, ustedes llegaron aquí, ustedes murieron, ustedes creyeron en mi hijo, ya no van a tener estrés, ya no van a tener angustia, ya no van a estar sufriendo, van a disfrutar conmigo. Y dice la palabra, mire lo que dice ahí, había un diálogo en ese momento, hermoso, hermoso. Entonces ahí Juan en Apocalipsis nos ratifica lo que Jesús nos muestra en la historia del rico y Lázaro y cómo pueden ir a la presencia del Señor. Y el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, en 2 Corintios 6 del 6 al 8 y 2 de Pedro 1 del 13 al 14, nos habla de versículos que ellos tenían claros, que si ellos morían en ese momento estando en Cristo, el morir era ganancia para ellos porque les esperaba una vida de eternidad, una vida inmortal. Y ahí es donde el apóstol dice, para mí el morir es Cristo, el morir, ¿cómo es? El vivir es ganancia y el morir es Cristo, ¿no? Algo así. Algo así, no bueno, sé, el caso es que Pablo, en el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así fue que dijo el apóstol Pablo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiere decir que para los cristianos, para nosotros, todos los que creemos en Jesús, no tenemos por qué tener miedo a la muerte, porque vamos a ir en esa eternidad a la presencia de nuestro Dios en el instante en que morimos. Y así rapidito les cuento que yo pude vivenciar eso tan maravilloso. En el momento en que mi mamá murió, y hay una hermana que es testigo porque ella tuvo la misma experiencia que yo viví, en el momento que mi mamá falleció, yo sentí la presencia de los ángeles y por un momento los vi, una visión rapidísima, pero yo pude visualizar la presencia angelical de Dios en la habitación de mi mamá. Y yo le dije a mi mamá en ese momento, mamá, ya vinieron por ti, vete tranquila, el Señor acaba de venir por ti. Descendieron los ángeles del Señor y en ese momento mi mamá los vio porque sus ojitos se fueron hacia la puerta. Y fue en ese momento donde yo los vi a ellos entrar por mi mamá. Y ahí nos despedimos, mi hermana y yo, de nuestra mamá. Y lo que vivimos a nivel del Señor fue glorioso. Y ahí fue donde Dios me corroboró todo esto que Juan nos está diciendo que es, que el mismo Jesús nos está escribiendo, que vamos directo a la presencia de Dios y que para muchos es el túnel que tienen que atravesar, para otros vienen los ángeles directamente y se llevan a nuestros seres amados, pero vamos directo a la presencia de Dios. Por acá me están haciendo una pregunta y ahorita se las voy a contestar, claro que sí. ¿Será que en el cielo nos vamos a ver y a reconocer con nuestros seres queridos? Posiblemente sí, porque mira que, así rapidito, que cuando en la transfiguración Jesús se lleva a dos de sus discípulos, creo que fue Juan y no recuerdo quién fue el otro, se lleva a dos de sus discípulos y en el momento de la transfiguración dice la palabra que vinieron a Jesús, Moisés y Elías. Pero los discípulos los reconocieron. Y los discípulos nunca habían visto una foto. Nunca en vida los pudieron conocer porque ellos murieron generaciones atrás. Ajá. Entonces, ¿cómo sabían? Pero estaban en el espíritu porque para poder ver la transfiguración, los discípulos tuvieron que haber visto todo esto en el espíritu. Y reconocieron a Moisés y a Elías. Entonces esa es la esperanza que sí vamos a poder. Y si somos conscientes, claro que sí. Ahora, el rico y Lázaro se reconocieron. Porque el rico le dijo a Abraham, manda a Lázaro. Lo reconoció. Entonces sí. Bueno, otra cosita para complementar antes de que vayamos concluyendo. Es un pasaje muy hermoso que habla sobre la venida del Señor y que aclara muchas de estas cosas que hemos tratado esta noche. Dice en 1 Tesalonicenses 4, versículo 13, precisamente hablando sobre la segunda venida del Señor, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Mire que estos temas ya los hemos tratado hoy, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí hay algo muy bonito también. Entonces aquí aclara muchas de estas cosas. Ahora, aquí aclara una duda que nos hicieron precisamente, que nos permitió que el Señor desarrollara este programa, porque pues ya no me habían dicho lo que si dormíamos según el Antiguo Testamento solamente, que solamente nos íbamos a dormir. Entonces, ¿cómo así que viene Jesús por segunda vez según este versículo de Primera de Tesalonicenses 4 y las tumbas se van a abrir para que salgan los cuerpos, ¿cierto? Los muertos se levanten y resuciten con el Señor? Entonces nos hacían esa pregunta, bueno, y si las tumbas se abren y los muertos van a resucitar, entonces no vamos a la presencia de Dios. No vamos a ir a la presencia de Dios, porque entonces, ¿qué va a pasar ahí? O los que fueron cremados, o los que de pronto murieron en un incendio. Entonces aquí quiero detenerme un poquito. Y en la Nueva Traducción Viviente, que es una versión muy clara, en el versículo 17, dice así. En el 16, 17 dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel, con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, ¿sí? Pero en el versículo 13 dice que Jesús viene con los creyentes muertos que estaban con Dios. Entonces aquí quiero explicar un poquito. El mismo cuerpo, cuando pasamos a la presencia de Dios que vio Juan, que los hizo el Señor vestir de blanco, no es el mismo cuerpo que va a salir en el momento de las tumbas para encontrarse, ya les voy a explicar, y tener un cuerpo glorioso en la segunda venida de Cristo. ¿Qué va a suceder entonces? Se los voy a decir como si yo me muriera esta noche. Oh, cielos. Oh. Pero es hermoso saber que así es. Yo me muero esta noche. No. Bueno, yo me muero esta noche, y en el instante en que yo muero, como estoy en Cristo, el Señor manda a sus ángeles por mí para llevarme a la presencia del Señor. Estoy en la presencia del Señor, descansando, pasando un tiempo allá, como dice, libre de estrés, libre de sufrimiento, libre de todo eso, pero consciente, alabando, adorando y viendo la hermosura de nuestro Dios. Jesús dice: voy a ir por segunda vez a la tierra, me voy, y nos llama a todos los que hemos muerto en ese instante y estamos en la presencia de Dios. En el momento en que Jesús comienza a descender por las nubes, según Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17, nosotros venimos con Jesús. Recuerde que yo estoy muerta, y mi espíritu está con Dios, mi cuerpo está en la tumba, si me enterraron, o si me cremaron, o si morí en un incendio y no sé, o ahogada, o no encontraron mi cuerpo, o se explotó el avión y no pudieron identificar el cuerpo, o se desintegró. No importa de dónde estemos, no se preocupe por eso, porque hay personas que tienen miedo a cremarse. Nada tiene que ver si a usted lo creman, si usted se muere en un incendio, si se ahoga, si se desintegra su cuerpo, si está en la tumba, su cuerpo está inerte en ese momento. Pero en el momento que Jesús desciende con nosotros, los que estamos muertos, y que el espíritu está con Dios, dice la palabra que las tumbas, o el lugar donde estén nuestras cenizas, en ese momento se abren y se encuentra esa parte que hay, ¿cierto? Esas partículas que hay con nuestro espíritu, y se van a unir. Y en el momento en que se une, se forma un cuerpo glorioso, que fue lo que sucedió con Jesús cuando resucitó. El cuerpo inerte de Jesús estaba muerto. O sea, sucede una transformación. Una transformación del cuerpo. El cuerpo de Jesús estaba muerto, pero en el momento en que Jesús vuelve el espíritu a su cuerpo, resucita. Y Jesús tenía un cuerpo glorioso. Y era un cuerpo que mostraba sus cicatrices, ¿cierto? Y hasta Tomás lo tocó, dice la palabra de Dios. Y es en ese momento donde el cuerpo se transforma de una manera gloriosa.
Entonces, si usted tenía miedo porque su familiar fue cremado y le dijeron, ¿usted cómo se le ocurrió hacer eso? Se va a quedar penando en este mundo, no va a poder ir a la presencia de Dios cuando Jesús venga por segunda vez, porque ya está, no hay cuerpo, no hay tumba. No, no, esa no es la manera de Dios. Lo que sale en ese momento que está inerte se une al espíritu y al alma y se convierte en un cuerpo glorioso. Esa es algo hermoso y que va a estar bajo el dominio de Jesús. Entonces, mi amor, hay otra pregunta. Bueno, por acá Sí, me ya están... la pregunta final. Sí, pero por acá me están hablando del suicidio. El suicidio es un tema Más aparte, adelante pero podemos... simplemente descansa en esto, antes de irnos ya con la parte final. Descansa en esto. ¿Una persona que se suicidó se condena? No Nadie lo puede sabemos. saber, nadie lo No puede saber. sabemos porque nadie sabe qué sucede en los últimos 5 segundos de vida de una Ujú. persona. Si esa persona se alcanza a arrepentir, le alcanza a pedir perdón a Dios de corazón, solamente Dios y esa persona. Entonces me parece muy cruel, de verdad, a las personas que de una vez van diciendo que se condenan, a no ser que se vaya sin Cristo. O sea, si se va sin nada de Dios en su corazón y no se arrepintió, definitivamente sí se condena. Pero esa pregunta, pues ahí solamente Dios y esa persona que sucedió si le dio tiempo de arrepentirse, eso no lo sabemos. Entonces, mi amor, ya para ir finalizando, quiero saludar a Carmen Galvis. Por acá Eliana me dice excelente palabra, muy clara a tanta duda sobre este tema. Hola a todos, hermosa palabra, John Jairo Quintero, Adiela Bedoya, un abrazo, Nelson Román, saludos a Patti por allá, Freddy Pérez, a todos los que están allí conectaditos con nosotros. Y la última pregunta, ¿qué va a pasar entonces? Ya hemos explicado qué sucede con los que morimos en Cristo. Mi amor, la pregunta que más dolor me da es, ¿qué sucede con los que mueren sin Cristo? Que nunca quisieron recibir a Jesús, que lo rechazaron y que nunca lo dejaron entrar a su corazón. ¿Qué pasaría allí? Bueno, según Apocalipsis 20, del 11 al 15, ratifica que solo hay dos lugares a donde ir. Pero ese lugar a donde ir, cualquiera de los dos que sea el cielo o el infierno, y no queremos meter miedo ni susto, porque Dios es un Dios amoroso, Él quiere salvar a todas las almas. Pero a la vez de ser un Dios amoroso, es un Dios, un rey, rey de reyes, señor de señores, que es justo. Y Él no puede negar de su carácter una justicia divina totalmente perfecta. Y esa justicia de Dios incluye que el pecador que no se arrepiente y que rechaza a Jesucristo como Señor y Salvador, porque es recibiendo a Jesús como Señor y Salvador que nuestros pecados son perdonados, y al ser perdonados pues ya no estamos bajo el juicio de Dios ni la condenación. Pero las personas que voluntariamente en esta vida escucharon de Jesucristo, escucharon del Evangelio, el Señor les tocó la puerta y esas personas lo rechazaron, pues Dios en su inmensa justicia que tiene que tomar un veredicto en el día del juicio, y lastimosamente esas personas no, o esas almas no van a entrar al cielo. Hay algo, mi amor, antes de Uh-huh. que vayas con la parte bíblica. Nunca, porque hay muchas personas que nos han dicho, ¿alguna persona puede morirse sin conocer al Señor? No. A todas las personas en esta tierra, de una u otra manera, Dios siempre les da la oportunidad de conocerlo. Siempre. Así que cada persona en esta tierra que muere, en algún momento le tuvieron que haber compartido de Jesús. En algún momento tuvo que haber tenido una Biblia en su mano. En algún momento tomó la decisión de decir, no creo en Dios, no creo en la palabra, el papel puede con todo, pero téngalo por seguro que Dios es tan misericordioso que a todo ser humano en esta tierra, porque dice la palabra que Él quiere que todos los hombres sean salvos y que ninguno se pierda, todos los hombres en esta tierra han escuchado de Jesús y del Evangelio. Es por eso la urgencia, y en estos últimos tiempos se ha aumentado la predicación del Evangelio a través de las redes sociales, a través de los medios masivos de comunicación, precisamente por esa urgencia, porque lo que más importa ahora en la humanidad no es lo físico, lo material, los títulos, la fama, el poder, no, todo eso termina en el momento de llegar a la tumba, pero lo que le interesa a Dios
es dónde vamos a pasar esa eternidad, si con Sí. Él o alejados de Él. Pero esa decisión la tomamos en vida. Y Por nosotros, eso esta noche, ya habiendo tocado este tema, pero bíblicamente. quisiera hacerles la pregunta y es, ¿quién pudiera estar seguro que dentro de los 5 minutos que siguen o 10 estaremos vivos? Nadie. Nadie puede asegurar si entre los 5 o 10 minutos estaremos vivos. Entonces quizás esta sea la última oportunidad o la única o la primera que Dios te dé, ¿cierto? Para que lo recibas, te arrepientas y tengas esa oportunidad de que si hoy mueres, puedas estar con Jesús en el cielo. Pero antes de Ujú. hablar de esta parte, quisiera leerles Apocalipsis 20, 11 al 15, donde habla esto del juicio final. Quiero que presten mucha Ujú. atención aquí, por favor, porque cuando recibimos a Jesús hay algo que sucede maravilloso. En el momento que tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, Él te da el regalo de la vida eterna. Quiere decir, el regalo es que cuando tú mueras puedas ir a la presencia de Dios y estar por una eternidad con Él. Pero en ese momento no solamente pasa eso. En ese momento dice la palabra de Dios que se abre el libro de la vida y tu nombre, cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, Jesús escribió mi nombre en ese libro de la vida Y no lo borra. y no lo borra. Y Ujú. allá puso Lina María Pérez. Allá estoy escrita en el libro de la vida. Entonces, los que no reciben a Jesús, ¿qué sucede? Es lo que nos dice Apocalipsis. Dice el juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11. Vamos a un juicio. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. No había lugar para ellos, imagínense, ni en el cielo ni en la tierra. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en El ellos, infierno. y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces vemos que Dios es 100% amor y no quiere que el pecador se pierda ni se condene, pero Dios es también 100% justicia y tiene que lanzar un veredicto para el que no cumplió los requisitos. Y lo más duro Ujú. de esto, ahí dice que en el momento del juicio ellos fueron juzgados de pie. Ni siquiera se les dio la oportunidad de sentarse. Ni siquiera podían arrodillarse porque ya no había, ni siquiera podían hablar. Porque ya no hay momento para eso. Ya su tiempo pasó. Ya no tomaron la decisión de Jesús y ya no hay nada que hacer. En ese momento serán juzgados y lanzados al lago de fuego y azufre. ¿Qué nos pasa a nosotros? Tenemos un abogado hermoso que nos justifica, que nos da la salvación y no permite que vayamos a condenación. Pero ¿cómo tenemos que caminar en esta vida? Limpios. La palabra de Dios dice que entrará. ¿Quiénes entrarán al monte de Dios? ¿Quiénes? El limpio de manos y puro de corazón. Necesitamos caminar con integridad, necesitamos caminar con honradez, necesitamos amar a Jesús, demostrar que realmente Dios está en nuestra vida, en nuestro corazón. Necesitamos mostrar todo esto y necesitamos predicar a tantas personas que se están yendo, si se murieran hoy, al infierno, sin esperanza. Y esa pureza y santidad que Dios exige para ser salvos, lógicamente no podemos alcanzarla por nuestras propias fuerzas. Por eso tenemos a Jesucristo, que Él hizo ese papel allá en la cruz por nosotros. Él llevó allá en la cruz todos nuestros pecados. Si nosotros le entregamos a Él nuestra vida en arrepentimiento, Él va a transformar nuestra vida de tal manera que ya no vamos a estar cometiendo esos mismos pecados y errores constantemente. O nos va a redarguir cuando hagamos algo indebido para que nos arrepintamos inmediatamente. El Espíritu Y Santo. así vamos a estar limpios permanentemente por su promesa, por su palabra y por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces la invitación esta noche es, si tú has escuchado esta palabra, si crees que Dios te ha tocado el corazón, si te sientes alejado de Dios, si piensas que has perdido mucho tiempo,
O que no estando vas. alejado de Dios, o que no te crees digno de merecer el perdón de Dios. Ajá. Déjame decirte que hay buenas noticias. Dios te ama y Él puede perdonar cualquier pecado. El único requisito es que tú tomes la decisión: Señor, yo creo que tú me perdonas, que tu amor es suficiente, que eso que hiciste en la cruz es suficiente para yo estar perdonado, y que tú vas a provocar los cambios necesarios para que yo pueda caminar bien de ahora en adelante en tus propósitos. Entonces eso lo podemos hacer a través de una oración sentida de corazón. No es un rezo, no es un repetir simplemente, sino que de corazón tú hagas una oración esta noche y Dios te va a escuchar y va a transformar tu vida de tal manera que si hoy te sorprendiera la muerte física, no tengas miedo, que vas a estar en la presencia de Dios, no vas a ir al otro lugar, porque el que no rechaza a Jesucristo, Dios no lo rechaza a él. Entonces mi esposa va a dirigirlos en esta oración y les agradecemos por haber estado con nosotros esta noche. Seguiremos tratando temas interesantes y por favor hágalo de corazón, no sea simplemente por hacerlo como un ritual, no, hágalo de corazón, que Dios ve la intención con que lo haces. Entonces, si tú no has recibido a Jesús como el Señor de tu vida, hoy es el día de salvación, porque tú no sabes qué va a pasar. Hace pocas horas tembló. ¿Qué pasaría si fuera un terremoto y acabara con todo y nos muriéramos? ¿Para dónde vamos? Simplemente di conmigo con todo tu corazón: Señor Jesús, en esta noche yo te entrego mi vida, te abro mi corazón como mi Señor y Salvador, te recibo en mi corazón y te pido perdón por mis pecados. Gracias, Jesús, por regalarme la vida eterna y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por darme la paz de saber que si esta noche muero, estaré contigo, porque tú eres quien me lleva directamente a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús, te agradezco por lo que hiciste en mi vida en el día de hoy. Amén y amén. Déjame decirte que acabaste de hacer la oración más poderosa que pudiste haber hecho durante toda tu vida. Quiero ya para terminar, Patricia Guzmán dice: trascender hacia Dios es nuestra decisión. Saludos para Giovanna Velázquez. Gloria Guzmán dice: Dios nos ama todo el tiempo. Amén, amén y amén. Marta Rojas, María Isabel Botero. Se vienen temas muy interesantes. Se vienen temas más adelante para los matrimonios, cuando estén en dificultades, o tips para llevar un matrimonio feliz. Nosotros llevamos felizmente 23 años casados. Y 28 de novios. 28 de novios, seguimos siendo novios. Vienen temas interesantes más adelante, como el rapto, el milenio, también el suicidio. Vamos a pedirle a Dios que nos permita preparar un buen estudio sobre el suicidio y temas interesantes. A todos muchísimas gracias. Si Dios nos presta la vida, o si Dios me presta la vida, estaré contestando más respuestas de acuerdo a todo lo que cada una de las personas, más respuestas a las cartas, ¿no? De acuerdo a lo que las personas me preguntan y basados en la palabra de Dios. Un besote grandote, como siempre se los doy a mi esposo. Gracias. Gracias a todos por la atención. Les amamos mucho y que el Señor les bendiga y les permita descansar en este día.